está preparado su lugar, que Dios lo use. Los niños pueden pasar a su clase antes de que se me olvide. Gracias, me recordó ayer el hermano. Por mientras vamos buscando Hebreos, el libro de Hebreos, el libro a los Hebreos, para los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer solo el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando lo tengan, damos gloria al Señor. Amén. Amén. Y lo leemos todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por estos hermosos cantos en los que pudimos glorificar y exaltar tu santo nombre. Padre, pero ese último canto, Señor, es una oración de nosotros hacia ti. Muéstranos a Cristo a través de tu palabra, Señor. Muéstranos su gloria, muéstranos su majestad, Señor. Muestra a nuestros corazones la grandeza y el señorío de Cristo Jesús, Padre. Que ahora al iniciar esta epístola a los Hebreos, Señor, sea para nosotros un vislumbre de la gloria de Cristo Jesús, Señor, y un aliciente, Padre, para seguir caminando en esta vida, Señor. Gracias, bendito Dios, glorifica tu santo nombre y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, iniciamos nuestra epístola. No vamos a avanzar mucho, en sí vamos a llegar nada más a la mitad del versículo 2, ¿verdad? Pero he titulado a este sermón, ¿verdad? Cristo, la revelación final de Dios. Amén. Cristo, la revelación final de Dios. Recordemos el trasfondo de los hebreos, por qué se escribió esta epístola, ¿verdad? Que más que una epístola es como una especie de homilía, de predicación, de exposición. ¿Sí? Pero se escribió porque había por ahí una comunidad o comunidades, ¿verdad? Recordando que debido a la persecución que había de parte de los judíos, de los hebreos y de parte del imperio romano, ¿verdad? Estaban tentados a volver a los rudimentos anteriores del judaísmo, ¿sí? El judaísmo, ¿verdad?, apretaba mucho a estos hombres y entonces ellos sabían que se podían zafar de esta persecución regresando a lo anterior. Entonces el escritor les manda esta carta o esta epístola o esta predicación, ¿verdad?, para enseñarles la supremacía de Cristo sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todo lo que involucra ley, profetas, ¿verdad?, Moisés, Abraham, sobre todo eso, sacrificios, tabernáculo, templo. Jesús es supremo a todo eso porque Él es la revelación final que Dios da para nosotros. En sí, todo el Antiguo Testamento, todo apunta hacia Cristo. Todo. Cada parte, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? El tabernáculo apuntaba a Cristo también, ¿verdad? Y a la Trinidad. Amén. ¿Sí? Donde dijimos el lugar santísimo, el Padre, el lugar santo, el Espíritu Santo, y el atrio, donde está el altar de sacrificio, Jesucristo, ¿verdad? Amén. Invocando el sacrificio que iba a venir antes. Entonces, el escritor empieza, si esta fuera una epístola, empieza muy diferente a todas las epístolas, salvo Primera de Juan, ¿verdad? Salvo Primera de Juan, que tampoco no dice a quién está dirigida y no dice quién es el autor de ella, pero se sabe que es Juan el apóstol, ¿verdad? Así que empieza el apóstol Juan, el escritor de Hebreos, con esta misma parte. Inicia con Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante porque para los judíos era muy importante Dios, era lo máximo, ¿no? Entonces el escritor de Hebreos empieza diciendo Dios, ¿verdad?, para que pusieran atención especial a lo que iba a decir, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los
a los padres por los profetas, ¿verdad? Dios ha hablado, dice el escritor. Cuando dicen, Dios no ha hablado, no, Dios ha estado hablando. Durante todo el Antiguo Testamento Dios estuvo hablando. Inclusive en el huerto del Edén, cuando creó a Adán y Eva, Dios estuvo en comunión con Adán y Eva. Dios estuvo hablando al hombre, Dios estuvo comunicándose al hombre, ¿verdad? Después de la caída, Dios habló al hombre, ¿verdad? Y entonces buscó a Adán. Y Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Y entonces Dios, cuando Adán descubre su pecado, lo que hay, ¿verdad? Dios le da la sentencia y habla con Adán, ¿verdad? Y con Eva. Entonces Dios habla, ¿no? Dios ha estado hablando, no solo ahí, nosotros podemos ver también más adelante, ¿sí? Con Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Es decir, que tenía una comunión con Dios. Entonces Dios le hablaba a Enoc. Por eso dice el escritor de Hebreos, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Luego de ahí, cuando en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Cuando viene que Dios ve a la humanidad que continuamente haciendo el mal, ¿verdad? Y Dios dice, voy a destruir a la humanidad. Dios habló a Noé, prepárate un arca, ¿verdad? Prepárate un arca. Posteriormente del diluvio, ¿verdad? Viene Dios y le habla a un hombre en Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le habló a Abraham. Posteriormente le habla a Isaac, así como bendije a tu padre, así te bendeciré a ti. Después le habla a Jacob, ¿verdad? El padre de las 12 tribus de Israel. Posteriormente vemos que le habla a José en sueños. ¿Sí? Más adelante le habla a Moisés desde la zarza ardiendo. Y nosotros entonces podemos ir viendo, hermanos, en cada parte que Dios no dejó de hablar. Dios estuvo hablando muchas veces y de muchas maneras. Amén. Amén. Y no habló solo de una forma, habló de múltiples formas, ¿sí? Adán con voz audible, Abraham con voz audible, ¿verdad? A Moisés desde la zarza con una voz audible, pero también le habló en medio de una nube de tormenta y en medio de un monte de Sión que se cimbraba ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios le habló a Moisés. También vemos que Dios le habló dándole su palabra escrita, los 10 mandamientos. También vemos que Dios habló al hombre a veces en forma de ángel o por medio de ángeles, ¿verdad? Que lo vamos a ver posteriormente cuando toquemos los siguientes versículos. Dios estuvo hablando por sueños, por visiones, por revelaciones, por éxtasis, ¿verdad? Dios les estuvo hablando. Acordémonos cuando vimos el libro de Daniel. A veces Daniel fue por sueños, a veces fue por visiones, ¿verdad? Por revelación, a veces fue por medio de Nabucodonosor, ¿verdad? Que tuvo un sueño, Daniel se lo interpretó, Dios habló y sigue hablando. Amén. Ese es el Dios nuestro, el Dios que no ha dejado de hablar. Por eso el escritor le está diciendo, entendamos esto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Dios habló siempre a la humanidad. Dios no ha dejado de hablar al hombre todo el Antiguo Testamento. Por eso había profetas. ¿Qué era un profeta? Un ministerio profético. Era un hombre que Dios le hablaba directamente hacia él con toda la autoridad de su palabra, ¿sí? Con toda la autoridad de su palabra. Cuando un profeta hablaba Dios. ¿Sí? Entonces por eso el escritor está diciendo, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Bueno, los antecesores de los judíos. No necesariamente aquí se está refiriendo a los patriarcas, ¿verdad? Noé, Abraham, se está refiriendo a los ancestros de esta generación. Y entonces les está diciendo, vean todo lo que Dios ha hablado por medio del Antiguo Testamento. Vean inclusive a Isaías, como lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando estamos viendo la soberanía de Dios y la santidad de Dios. Isaías 6, ¿qué dice? Yo vi al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Y después, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué habla el Señor a Isaías? ¿A
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está hablando, ¿sí? Dios está hablando. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del pueblo de Israel ante todo lo que Dios le estaba hablando? Nosotros vamos a ver la respuesta del hombre siempre ha sido rechazar la palabra de Dios. Siempre ha sido rechazar lo que Dios ha hablado. Vamos desde el huerto otra vez. Dios le habló a Adán en su comunión, pero Dios le habló y le dijo y le dio una instrucción, un mandamiento, que no debería de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comiere, ciertamente iba a morir. Y Abraham y Adán y Eva rechazaron la palabra del Señor y comieron el fruto prohibido. Nosotros vemos cómo Dios le habló a Noé y dijo que iba a enviar un diluvio para destruir a toda la humanidad. Y Noé, como pregonero, como anunciador, como heraldo de justicia, anunciaba este juicio y la gente rechazó la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver inclusive a Moisés y yendo ante el pueblo de Israel y diciéndoles: yo soy, me envía a vosotros. El Dios de nuestros padres los ha visitado y los va a sacar de esta tierra. Y el pueblo de Israel no creía y rechazaba la palabra de Dios. Dios hablándoles a través de la nube, hablándoles a través de la columna de fuego, y nosotros vemos al pueblo de Israel rechazando la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver inclusive en Josué, ¿verdad? Dios le habla a Josué y le dice: así como estaré con Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero vemos casi al finalizar el libro de Josué, ¿qué tiene que decirle Josué al pueblo de Israel? Ustedes sirvan a los dioses que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque otra vez el pueblo rechazaba la verdad de Dios. Veían las maravillas de lo que Dios hacía. Estaban viendo los poderes, lo milagroso, lo glorioso. Y estaban oyendo la palabra de Dios y no la querían recibir porque el corazón del hombre es incrédulo ante Dios. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a ver en los jueces. Dios levanta jueces para hablarle al pueblo de Israel en su idolatría, y el pueblo de Israel sigue rechazando la palabra del Señor. Posteriormente tenemos los libros, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, donde Dios sigue hablando a través de Elías, de Eliseo y de otros profetas de Dios. Inclusive Elías y Eliseo dentro del pueblo de Israel son profetas muy importantes, ¿verdad? Muy reconocidos, pero los rechazaban. Cuando Elías se para confrontar a los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y confronta al pueblo de Israel y los llama a tomar una decisión, el pueblo de Israel guardó silencio. Rechazando la voz del profeta de Dios, rechazando la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver a Isaías anunciando el juicio que te vendría y hablándole a la nación de Israel, y rechazaron la palabra de Dios, terminándolo, matándolo aserrado por la mitad. Nosotros vamos a ver luego que Dios les envía al profeta Jeremías y les vuelve a hablar de muchas veces y de muchas maneras, y el pueblo de Israel vuelve a rechazar al profeta. Inclusive lo encerraban, ¿verdad?, en calabozos, y lo encerraban en cisternas con lodo que le tapaban casi todo el cuerpo, fango. El pueblo de Israel rechazaba. Tanto que el profeta Jeremías llegó a decir: ya no hablaré más en el nombre de Jehová, porque cada vez que hablo me vienen problemas, ¿verdad? Pero dice la palabra: pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba callar. Entonces vemos a Dios hablando, hermanos. Dios comunicándole al pueblo de Israel vez tras vez, con Daniel, con los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Malaquías, hablándoles vez tras vez, la palabra, hablándoles acerca de lo que Dios quería de ellos, principalmente hablándoles del arrepentimiento y de creer realmente en Dios, y el pueblo rechazó la palabra del Señor. El pueblo rechazó la palabra del Señor. ¿Por qué el escritor está hablando esto? Porque les está mostrando el panorama
Y les está viendo cómo Israel rechazó continuamente la palabra del Señor. Y acordémonos, que, como les dije en un inicio, que esto es una amonestación, un animarlos para que ellos no vuelvan atrás. Entonces Él les está diciendo, vean cómo el pueblo de Israel rechazó a los que supuestamente ellos mismos reconocían como heraldos de Dios. Rechazando así la palabra de Dios. Dios les hablaba vez tras vez y ellos lo rechazaron. No hagan ustedes lo mismo. No hagan ustedes lo mismo. No rechacen la palabra del Señor. No rechacen lo que Dios está hablando a través de su palabra. Dios habló muchas veces y de muchas maneras y lo sigue hablando. Y el escritor de Hebreos, hermanos, está exhortando fuertemente a estos hombres a través de esto. Está hablándoles y confrontándoles con la verdad, que vean sus antiguos. ¿Se acuerdan qué decían los fariseos y los escribas? Ellos decían, nosotros no somos como nuestros padres. Si nosotros hubiéramos vivido en este tiempo, no hubiéramos matado a los profetas de Dios, ¿verdad? No los hubiéramos matado. Y Jesús les dijo, hipócritas, ustedes mismos dan testimonio de que harían lo mismo. ¿Por qué? Porque querían matarlo a Él. Querían matarlo a Él. Y era un testimonio vivo contra ellos mismos. Dios, hermanos, hablaba. Y Dios se manifestaba gloriosamente. El pueblo de Israel veía la presencia de Dios. Y no me voy a meter ahí porque esto lo vamos a tocar en su respectivo punto cuando veamos a Cristo como superior al tabernáculo. Pero cuando Dios descendía en su chequina, en su nube, sobre el lugar santísimo, y ellos lo veían visiblemente. Vieron a Moisés cómo venía transformado, hasta resplandeciendo su rostro por Dios. Pero desobedecían la palabra del Señor. Lo desobedecían vez tras vez, ¿verdad? Y no hacían caso. Dios habló de diferentes maneras, repito. A Moisés una vez le habló estremeciendo el monte y en medio de una tormenta fuerte, ¿verdad? Que el pueblo de Israel le decía a Moisés, no, ven tú. Nosotros no vamos, porque esto es terrible, esto es, no, nos espanta, tenemos miedo, ¿verdad? Mas sin embargo, a Elías le habló en medio de un silbo apático. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo pasible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos, han derribado tus altares y han matado a espada a sus profetas, a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta 13 nada más. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios le habló hasta cuándo, hasta cuando llegó el silbo a partir. Entonces Dios habló de muchas maneras y de muchas formas. Incluso, hermanos, después de Malaquías entra el periodo de silencio, 400 años donde no hubo profeta de Dios, pero Dios habló. Amén. ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo creen que habló Dios? ¿Mandé? ¿Cómo habló Dios durante esos 400 años? Su abandono.
Estoy haciendo meditar, no crean. Y es a donde vamos a llegar al final, pero quiero decirles algo. El pueblo de Israel tenía la palabra de Dios. Y Dios habla a través de su palabra. Aún en los 400 años de silencio de Dios, existía ya la palabra de Dios del Antiguo Testamento escrita. Y Dios habla por medio de ella. Si su pueblo hubiera querido, hubiera encontrado y hubiera escuchado a Dios a través de esa palabra, ¿verdad? Pero ahí está, en los 400 años de silencio, Dios hablando a través de su palabra. Después de esos 400 años, Dios rompe el silencio con otro profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y viene anunciando, ¿verdad?, el arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento. Y es el que prepara el camino del Señor. Juan el Bautista es considerado el último profeta que hubo. Eso por palabras de Jesús mismo, no palabras de nadie más, ¿verdad? Jesús mismo fue el que dijo que Juan fue el último de los profetas. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está, ¿verdad? Que toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces Juan el Bautista fue el último profeta, como ministerio profético, ¿sí? Fue el último y nada más. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo pasado, hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. El último profeta fue Juan. Nada más vamos a Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Entonces Dios hablaba así. Dios, antes de hacer algo, primero se lo revelaba a sus profetas lo que iba a hacer. Amén. Amén. Inclusive recordemos, Abraham fue una especie de profeta, porque ¿se acuerdan? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero no se lo diré a mi amigo Abraham, ¿verdad? Y Dios se lo dice a Abraham, ¿sí? Entonces Dios habla a Noé, va a destruir la tierra, y Dios habla con Noé y le dice lo que va a hacer. Amén. Entonces Dios no iba a hacer nada sin que se lo revelara a sus siervos los profetas, pero los profetas llegaron hasta Juan. Hasta Juan el Bautista y nada más. Ellos hablaban en una total inspiración de Dios por medio del Espíritu, de su Espíritu. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, por favor. Amén. Fíjense, hermanos, pongamos atención en este texto. Todas las profecías, todo lo que profetizaron los profetas, ¿en dónde? En las Escrituras. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya había muerto muchísimos años atrás, antes de que Pedro escribiera esta epístola. Pedro está consciente que Juan es el último de los profetas para revelación espiritual de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, esto no quiere decir que despreciemos las profecías de ellos porque ya quedaron atrás, ¿no? Mismo apóstol Pablo nos insta a examinar esas profecías, ¿verdad? En 1 de Tesalonicenses 5:20. Lo leemos, por favor. No menospreciéis las profecías, ¿verdad? Y se está refiriendo a las profecías escriturales, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, una vez más, Dios habló al pueblo de Israel por los profetas. Dios habló
a todo aquel que quisiera oírlo a través de los profetas de Dios, porque inclusive, ¿te acuerdan que Elías y Eliseo visitaron a gentiles también? Y entonces, cuando el escritor de Hebreo les abre este panorama, ¿verdad?, de cómo Dios estuvo hablándole a estos siervos, y cómo estuvo hablándole varias veces y de muchas maneras, no 5 ni 10, varias y de muchas maneras, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y entonces entramos al versículo 2 y dice el escritor de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí nos vamos a ver. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha hecho un cambio. Quiere decir que Dios ya no va a hablar más por profetas. Quiere decir que ya hubo un cambio radical, hermanos. Que Dios ya no va a hablar por profetas, porque ahora Dios, en estos postreros días, ¿cuándo son los postreros días? A partir de que Cristo llegó. En estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado, otra vez. No dice Dios habla. Dios, ¿qué dice? Ha hablado. ¿En qué tiempo está? Pasado. Está en pasado, hermanos. Dios ha hablado. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto el escritor? Porque debemos de entender algo bien necesario, hermanos, y bien fundamental. Y aquí es donde vamos a entrar a otra parte. Ya vimos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras al pueblo y a las gentes y a las personas. Pero hoy Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo resulta que es, y lo dije en un inicio, la realidad de todas estas profecías que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le habla a Adán y a Eva acerca de la caída, cuando ya cayeron, y Dios le dice a Eva: de tu simiente levantaré a uno que aplastará a la serpiente. Y ahí estaba hablando de Cristo. Ahí estaba hablando de Cristo. Es el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿verdad? Es el protoevangelio. Es la primera mención de la venida de Cristo. Amén. Posteriormente nosotros podemos ver en Noé el arca de salvación, tipo de Cristo. Ante el juicio y la ira de Dios, Dios guarda a su pueblo. Por eso es que también nosotros creemos que vamos a ser guardados antes de que venga el día de la gran tribulación, porque Dios protege a los suyos antes de ese día. Noé entró antes de que iniciara el diluvio. Amén. Entonces el arca es tipo de Cristo. Luego Dios se le revela, ¿verdad?, a Moisés. No voy a meterme en todas porque nos llevaríamos horas, hermanos. Pero Dios se revela a Moisés, y cuando le da las características del tabernáculo, Dios le dice a Moisés: cuídate de hacer todo exactamente como te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque cada parte del tabernáculo también habla de Cristo. Y lo vamos. Cada parte. Isaías profetizando acerca del siervo sufriente que vendría, Isaías 53, que vendría a pagar nuestros pecados. Daniel acerca del Hijo del Hombre, que nosotros estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad?, que vendría a reinar sobre la tierra y a ejercer su dominio. Era la piedra que soñó Nabucodonosor, que golpeaba la estatua de todas las naciones y las pulverizaba, y se hacía un gran monte, un reino grandísimo. Amén. Está hablando de Cristo. Entonces todos los profetas, cuando hablaban, también hablaban de Cristo. Hablaban de Cristo. Por eso la salvación, hermanos, en el Antiguo Testamento no era basada en la ley de Dios. La salvación siempre ha sido por fe en Cristo. Por fe en Cristo. Solo mediante la fe en Cristo es el único método de salvación, la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo viene, ya no viene, como dice Hebreo, la sombra
viene la realidad de la revelación de Dios. Viene la realidad de la revelación de Dios. Dios se manifestó en su Hijo. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Entonces dice, ellos no recibieron las promesas. ¿Por qué? La promesa del Mesías. Acordémonos desde Abraham, ¿verdad? Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa también de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Y Abraham no la recibió. Noé no la recibió. Isaías no la recibió. Pero sabrían y tenían la seguridad que vendría. Y hace casi más de 2000 años llegó Jesús, ¿verdad? Y se encarnó. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 13, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Fíjense, ¿verdad? Aún los ángeles, escuchando todo lo que profetizaban los profetas y todo, anhelaban mirar. ¿Qué anhelaban mirar? Cristo encarnado, Cristo resucitado. Es Cristo, la revelación de Dios más gloriosa que los ángeles anhelaban mirar y están anhelando mirar todavía en nosotros como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y es algo maravilloso. Cristo es la revelación total de Dios. Vamos a Lucas 22, 37, por favor. Lucas, capítulo 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los hijos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Amén. El mismo Cristo diciendo, todo lo que está allá tiene que cumplirse en mí. Todo el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Todo. Por eso es que ya nosotros no basamos en los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni hacemos un tabernáculo con 3 lugares, ni nada de eso, porque todo tiene su cumplimiento en Cristo. Yo no sé cómo hay muchas iglesias que todavía se quieren vestir como judíos y tocar chofares, ¿verdad? Y hacer tantas cosas, cuando todo eso ya tuvo cumplimiento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un error de exégesis de la palabra de Dios querer volver a lo que los judíos, precisamente a lo que esta carta fue escrita, a volver a las cosas anteriores. Y hoy muchos cristianos quieren volver a cosas anteriores. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver varias citas de esto. Gálatas 4, 4, se lo tengo rápido. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Dios, cuando vino el cumplimiento Del tiempo. del tiempo. Está Dios. El Antiguo Testamento anunciaba y Jesús fue el cumplimiento de todo eso. Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén.
Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces por eso Pablo dice ya, eso de guardar el sábado, el Shabbat, de no comas cerdo, no comas esto, no comas aquello, no comas el otro. Dice Pablo, eso ya quedó obsoleto, eso ya quedó atrás, eso solo era sombra de Cristo, única y exclusivamente de Él. Entonces todo el cumplimiento va ahí, amados hermanos. El mismo escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la sombra, la ley solo tenía la sombra, no tenía la realidad, solo la sombra. La realidad de la ley es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús, hermanos. Y podríamos ver más citas. Última, Romanos 15:8. Hay varias. Bueno, dos más, vamos a ver, dos más. Romanos 15:8. Que lo tenga rapidísimo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Cristo, el cumplimiento de lo dicho a los padres. Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto ténganlo muy en cuenta porque se van a topar de repente a cristianos judaizantes y estos. Esto pues digo, el pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hecho la promesa de su simiente. Amén. No dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Y a Abraham le fueron hechas la promesa. Y no dice a tu simiente, sino a la simiente. Y la simiente es Cristo. Entonces la promesa hecha a Abraham, lo que les dije, era Cristo Jesús. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo, en tu simiente que viene en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es superior, hermanos, porque no solo es el cumplimiento. Podemos decir que el Antiguo Testamento son las promesas, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. ¿Verdad? Antiguo Testamento promesas, Nuevo Testamento cumplimiento. Pero no solo eso, hay una cuestión por la que Jesús es superior a los profetas. Hay una cuestión por la que Jesús es total y enteramente superior a los profetas. Y sí, obvio, yo sé que ahorita viene a su imagen Dios, pero esto lo vamos a ver en la siguiente. Pero hay una razón especial, y esa nos lo dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, ¿verdad? Como bien hemos visto ahí, la palabra verbo en hebreo es logos, palabra, ¿verdad? Y podemos traducirlo. La palabra era en el principio, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra, hermanos, el logos, era algo que los griegos, los filósofos griegos más profundos, mejores que había, no la podían definir en toda su expresión. Amén. Porque involucraba a la misma persona, el mismo trabajo mental y su expresión a la hora de hablar. Por eso hay por ahí un dicho que dice: tú eres lo que hablas. Entonces, aquí lo que está diciendo, y vamos al versículo 16 al 18, por favor, el mismo Juan 1.
Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Por qué Cristo da a conocer al Padre cuando nadie lo ha podido conocer? Porque Él es la misma palabra de Dios. Amén. Él es la misma palabra de Dios. Dios, cuando habló en el Antiguo Testamento, exhaló la palabra, y esa palabra exhalada es Cristo. Por eso Juan en 1:15 dice: y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, los profetas recibían porciones de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que Dios puede hablar es Jesús. Por eso es que Jesús es superior a cualquier profeta del Antiguo Testamento y a Juan el Bautista, porque ellos solo recibían porciones de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Así es. Absolutamente toda la palabra de Dios. Dios exhaló todo lo que tenía que decirnos en Cristo. Todo lo que tenía que decirnos en Cristo. Jesús es la revelación final de Dios. Por eso Jesús dijo a Felipe, ¿te acuerdas cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús dijo: Felipe, ¿cuántas veces he estado con vosotros y no me has visto? El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ¿qué profeta dijo eso? ¿Qué profeta se atrevió a decir: el que me ve a mí, ve al Padre? Ninguno. Ni Moisés, ni Isaías, ni Daniel, ninguno. ¿Qué profeta se atrevió a decir en Juan 10:30 cuando Jesús le dijo: el Padre y yo, uno somos? Ninguno. Ningún profeta se atrevería a eso, porque Jesús no es un profeta, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Jesús es Dios mismo. Él es Dios, pero Él está aquí hablando, el escritor de Hebreos. Dios habló muchas veces anteriormente, pero Dios hoy ha hablado todo lo que tenía que hablar. ¿Por qué? Porque su palabra se encarnó. Y ya tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos todo lo que Dios quería que habláramos para nosotros. Amén. Jesús es ese gran profeta que habló Moisés en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. ¿Se lo tiene rápido? Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oréis. Ahí está. Jesús es. Nosotros podemos verlo, ¿verdad? Y podemos admirar lo que el Señor hace para con nosotros. ¿Qué profeta se atrevió a utilizar el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé? Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús, superior a cualquier profeta. Superior. ¿Sí? Nada puede explicar mejor y de manera detallada a Dios que Dios mismo, que su palabra. Y ese es Jesús. Él es la palabra de Dios viviente. Él es la palabra que existió desde antes del principio, porque dice: en el principio era, ya vimos el griego que hay ahí, ¿verdad? Que implica continuidad hacia atrás, o sea que no tiene límite de tiempo, porque hay una palabra en el griego que si Juan hubiera querido utilizar para explicar que el verbo fue creado, la hubiera puesto ahí. La pone 2 versículos después, esa misma palabra, ¿verdad? Para indicar las cosas que se crearon, ¿verdad? Pero nosotros vemos este verbo que ha existido eternamente, que está en comunión eterna con Dios, porque dice: y el verbo era con Dios, o sea, comunión con Dios, y
que ha sido eternamente Dios, y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Entonces esta palabra vino a nosotros y se ha manifestado en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, ya no hay más revelación de Dios. La revelación se quitó. Pero alguien podría objetar y decirme, pastor, y el profeta Ágabo, de Hechos, y sus mujeres, sus hijas profetizas, en primer lugar, no tenían la misma autoridad que los profetas. Porque vamos a ver que la iglesia no obedeció, no se rindió como se rendían a los profetas. Pero en segundo lugar, tiene mucho que ver algo, hermanos. Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, pero antes de morir en la cruz del Calvario, Jesús habló con sus apóstoles y les dijo algo, y ahí viene la clave por la cual nosotros ya no creemos en más profecías. La clave es, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les mandaré el Consolador, y Él hablará de mí y tomará todo lo mío y os lo hará saber. ¿A quién le está diciendo eso? A los apóstoles. Por eso nosotros entendemos, hermanos, cuando en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo por primera vez sobre las personas en toda la historia, Pedro se levanta y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde está Joel? En el Antiguo Testamento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo, todavía había cosas de Él que necesitaban ser reveladas, pero sí las iba a revelar ¿a quién? A sus apóstoles. A sus apóstoles. Necesitaban entender del Cristo resucitado, no nada más del Cristo encarnado. Amén. Entonces el Señor les revela a ellos y les habla a ellos por medio, ¿verdad?, de esa parte. Por eso, ojo, por eso, hermanos, después de que Juan el apóstol murió, ya no hay más revelaciones. Ya no hay más revelaciones, porque ya no hay quien avale esas revelaciones. Dice el apóstol Pablo que el fundamento de la iglesia, ¿dónde está, hermanos? En los profetas y en los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra. Dios les reveló, cuando Jesús vino, les habló y les mostró a los apóstoles todo lo que había de venir, pero se tienen que esperar. ¿Para qué? Para que puedan entender todo lo que yo les estoy hablando, porque había cosas que no entendieron. Imagínense, acuérdense cuando Jesús resucitó y se les apareció a los del camino de Maús y les empezó a abrir las escrituras y empezó a hablarles desde Abraham hasta Moisés y todos los profetas, les empezó a hablar de cómo hablaban de Él y no entendieron. No entendían, ¿no? Jesús les tuvo que decir, oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que los profetas hablaron. Pero cuando el Espíritu llegó, reveló plenamente toda esta verdad a ellos. Por eso tenemos hoy en día, hermanos, ese libro que tú tienes en tus manos, o si lo tienes en un medio electrónico, ¿verdad? Tienes la palabra, toda la revelación de Dios. ¿Por qué? Alguien me dirá, Marcos no era apóstol, Lucas no era apóstol, Santiago era medio hermano de Jesús, no era apóstol, Judas, el que escribió la epístola, era el medio hermano de Jesús, no era el apóstol. Entonces, ¿qué hago con ellos? El escritor de Hebreos no eran apóstoles, pero fueron supervisados por un apóstol. En el caso de Marcos, Pedro fue el que le fue dando todo lo del Evangelio y Marcos lo fue escribiendo. Lucas estaba pegadísimo a Pablo, ¿se acuerdan? Lo acompañaba en todos los viajes misioneros. Inclusive cuando Pablo y Bernabé se distanciaron, Lucas agarró con Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí está el Evangelio de Lucas y de Hechos. Santiago estaba en comunión constante con Pedro y con Juan, igual Judas, porque estaban en la misma iglesia, en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos, aunque no se sabe quién es, sí se cree ciertamente que era alguien que había estado con Pablo.
Entonces, amados hermanos, de ahí no vas a encontrar otro libro más. No vas a encontrar otro libro más. Porque no hay un apóstol que lo respalde. Porque los apóstoles, el último apóstol más longevo fue Juan, y el último apóstol llamado fue Pablo. Amén. Amén. El último al que Dios lo llamó. Y ya, si se quieren recordar los requisitos de un apóstol, vayan a cuando iniciamos Efesios o Romanos, y ahí les di los requisitos que había para ser apóstol, que ningún hombre hoy los cumple en su cabalidad. Entonces, ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay más nada. Dios ya habló lo que tuvo que hablar en Cristo Jesús y en lo que Dios les habló a los apóstoles. Por eso nuestro canon, y hablo canon, lo que tienes ahí en la palabra de Dios, el último libro escrito fue de un apóstol. Apocalipsis, Juan, ¿verdad? Apocalipsis, Juan. Y es donde revela ya el final glorioso de Cristo Jesús, vencedor por siempre, por los siglos de los siglos, sin fin. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, ¿verdad? Estoy buscando que la cita, no sé cómo Dios. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Y aquí viene algo especial, hermanos. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, que era una iglesia rica en dones, ¿verdad? Profetizaban, hablaban en lenguas y todo el rollo. Pero Pablo dice, llegará un momento en que esto va a acabar. Amén. Cuando venga, no el perfecto, y no es porque esté diciendo el error del hermano, sino porque quiero hacer una aclaración. No cuando venga el perfecto, porque algunos dicen, es que eso se va a acabar hasta cuando Cristo arrebate a la iglesia, o cuando Cristo venga por segunda vez, eso se va a acabar. No, aquí está utilizando un neutro, lo perfecto. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Lo que tienes en tus manos. Esto que tú tienes en tus manos, la Biblia, es lo perfecto de Dios. Ya no necesitamos más revelaciones. Ya no necesitas que alguien te diga, así dice el Señor. A ver, como dice Steve Lawson, el doctor, a ver, dime en qué capítulo y versículo está eso. Porque toda la revelación de Dios, todo lo perfecto que Dios quiso revelar para nosotros está en la Biblia. Amén. Todo. Y Dios ya no va a hablar más. Y Dios ha vuelto a guardar silencio. Como en los 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, ¿verdad? Dios ya ha dejado de hablar. ¿Por qué? Porque ya no están sus apóstoles. Y Dios ya no. Toda la revelación la tenemos en Dios. Si tienes alguna duda, vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que esto lo vamos a tocar también cuando veamos esta parte, pero rápidamente. 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, justificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces ahí está, hermanos, fíjense. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada primeramente por los que la oyeron? ¿Y qué dice después? Respaldándolos Dios con señales, milagros, prodigios, repartimientos del Espíritu según su voluntad. Pero quiero que veas algo. ¿A quién respaldó Dios con eso? A los apóstoles. Y por eso el escritor de Hebreos se aísla
de esas manifestaciones. De esas manifestaciones. Él se aísla. Él ya no dice, Dios nos la ha confirmado a nosotros también con señales, a todos nosotros, a todo el que es de Cristo, con señales, milagros, prodigios, repartimientos del Espíritu. No, dice a ellos. Si todavía en el tiempo del escritor de Hebreos hubiera esas señales y la iglesia pudiera hacer todo eso, pues hubiera escrito, ¿verdad? Vean, si la idea era animarlos, vean las señales y las profecías y el don de lengua y lo que tienen entre ustedes mismos. Pero el escritor de Hebreos dice, no, eso fue anterior, eso fue algo que ya pasó. Y lo vamos a ver más cuando lleguemos a esta porción. Pero aquí lo que quiero enfocar, hermanos, es Cristo es la revelación final de Dios. Y Dios ha guardado silencio. Todo lo que el Padre quería hablarnos lo habló en Cristo Jesús. Todo lo que el Padre quería hablar a la humanidad lo ha hablado en su Hijo. Por eso la traducción literal, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La traducción literal es, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. En Hijo. En Cristo Jesús Dios ha hablado todo. Dios ha revelado todo. Por lo tanto, el escritor de Hebreos le está diciendo, ¿qué van a buscar si se vuelven para atrás? ¿Qué revelación van a buscar? Si regresan a las prácticas anteriores al judaísmo, ¿qué van a recibir de nuevo? Nada. Solo van a oír algo que ya quedó fuera. Solo van a ir a buscar a lo mejor profetas que ya no existen, que se han autonombrado, ¿verdad? Pero ya no hay. Entonces van a una revelación anterior. Es como el que va en bachillerato y dice, me quiero regresar a primaria. Es absurdo. Y el escritor de Hebreos está diciendo eso a los hermanos judíos cristianos que querían regresar. Pero también es un mensaje para nosotros, para amonestarnos cuando vengan los momentos difíciles, fuertes, las pruebas, las tribulaciones. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que estar entendiendo que Cristo es la revelación máxima de Dios para mí. Que Cristo es la revelación máxima y que si yo vuelvo atrás a mi vida anterior o a mis prácticas anteriores o a mi religión anterior o a mi vida anterior, estoy rechazando la revelación final de Dios. Estoy rechazando a Cristo. Cuando yo menosprecio a Cristo, estoy rechazando a Dios hablando. Como el pueblo de Israel y la humanidad lo ha venido rechazando vez tras vez. Y la amonestación es que no lo hagamos. Que no nos volvamos atrás de esto. Que sigamos adelante, que continuemos. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Amén. Amén. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y que medites en todo eso. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Como le dijeron a Pilato. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lavarte las manos también? ¿Y entregarlo? ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje que Dios ha hablado? ¿Te vas a abrazar a Él? ¿O te vas a regresar a los pobres rudimentos anteriores que solo te van a condenar? El enemigo va a venir varias veces y te va a decir, estabas mejor donde estabas. Regresa. Pero si tú regresas, demostrarás que Cristo nunca fue revelado a tu vida. Que nunca pudiste ver esa perla gloriosa de gran precio.
que nunca tus ojos fueron abiertos total y enteramente junto con tu corazón a la hermosura, a la gloria de Cristo Jesús. Por eso cantamos al final, muestra a Cristo. Padre amado, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esta palabra vino a traer el cumplimiento de todas las profecías que tú habías hablado, todas tus promesas del Antiguo Testamento, Señor. Y esa palabra fue a la cruz y murió por nosotros y derramó su sangre para complacerte a ti, para poder salvar a aquellos que tú habías destinado a salvar desde antes de la fundación del mundo. Señor, permítenos ver en Cristo esa gloria. Permítenos ver en Cristo, Señor, toda tu expresión hacia nosotros. Muestra a Cristo, Padre, muéstranos a Cristo. Abre nuestro corazón a tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Ilumina nuestro entendimiento y que podamos, Señor, comprender la gloria, la hermosura, la grandeza de esa palabra revelada a nosotros, Cristo Jesús. Que ya nada puede acercarnos a ti, solo Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos a abrazarlo, ayúdanos a aferrarnos como Jacob se aferró a Él. Es en esa lucha que tuvo y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Oh, que seamos así. Que seamos así de necios como Jacob, Señor, que abracemos a Cristo y no importa si nos descoyuntas de la cadera, no importa las tribulaciones, angustias, persecuciones o lo que vaya a pasar más adelante, si es que tú lo permites, Señor, así. Que nosotros nos abracemos porque esperamos nuestra bendición de cielos nuevos y tierra nueva y solo lo encontramos en el Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro camino para llegar al cielo, Él es nuestro pase para llegar al trono de la gracia y poder hallar el oportuno socorro. Él es la revelación tuya, Él es la gloria tuya, Él es la hermosura tuya, Él es tu palabra, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Dice tu palabra, Padre, y muéstranos a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salud.